Buenos días a todos, bienvenidos. En nombre de la comisión directiva les doy las gracias por estar aquí. Quiero agradecer también a los sponsors, que son una pieza vital en el logro de este tipo de eventos. También a Cristina Rivero, del Banco Central, que va a hacer la apertura del evento. Y bueno, nada, disfruten de siglas, espero que las temáticas planteadas sean de su interés. Muy rápidamente algunos mensajes. Recuerden que mañana el almuerzo está incluido en la conferencia. Tienen adentro de la carpeta la revista que tiene el programa y también una encuesta, que es vital que nos dejen la encuesta. Al final de la encuesta hay un talón para los sorteos que también tenemos mañana. No se vayan corriendo mañana, hay sorteos y hay alguna sorpresa también. Y que en el talón de esa encuesta nos actualicen por favor sus datos. Es importante para nosotros tener en lo posible sus dos correos, el correo laboral y el correo personal, porque si no luego pueden cambiar de trabajo y perdemos la pista de su ubicación. Así que, bueno, les paso a leer la presentación de Cristina, que queremos darle las gracias por poderse tomar unos minutitos para acompañarnos. Cristina es contadora pública, egresada de la Facultad de Ciencias Económicas y Administración de la Universidad de la República Oriental del Uruguay en el año 91. En el año 2002 obtuvo el posgrado en Finanzas emitido por la misma universidad. Es actualmente gerente de supervisión de empresas de intermediación financiera de la Superintendencia de Servicios Financieros del Banco Central del Uruguay. Y entre marzo del 2009 y mayo del 2012 se desempeñó como gerente de supervisión de seguros, mercado de valores y AFAP del Banco Central del Uruguay. Entre 1997 y 2008 se desempeñó en la Superintendencia de Instituciones de Intermediación Financiera del Banco Central en las áreas de supervisión y regulación de bancos, habiendo participado en el diseño de diversas normas bancocentralistas. Entre 1989 y 1997 se desempeñó en el Banco Hipotecario del Uruguay, con anterioridad trabajó en el sector privado. Es docente de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de la República desde el año 93 y ha participado en el dictado de diversos cursos y seminarios en el país y en el exterior. Lo dejo con Cristina. ¿Funciona? ¿Se oye? Va funcionando. Bueno, buenos días, muchas gracias. Primeramente, justamente quiero comenzar dando las gracias a los organizadores y a Cristina Ledesma en particular por la oportunidad que se nos brinda de dar unos pequeños mensajes y estas palabras de bienvenida y contarles un poco la visión que tiene el Banco Central y en particular la Superintendencia de Servicios Financieros respecto de todos estos temas que se van a estar hablando en estos 2 días. Algunos de ustedes o muchos de ustedes sabrán que la Superintendencia de Servicios Financieros es el órgano dentro del Banco Central que ejerce la supervisión y la regulación de todo el sistema financiero. Al día de hoy eso significa que estamos supervisando y regulando aproximadamente a 500 empresas del sector que son de variada índole, ¿verdad? Porque tenemos desde los bancos, por supuesto, que es lo primero que uno asocia, ¿verdad? Las AFAP, compañías de seguros, empresas administradoras de fondos de inversión, tenemos también intermediarios de valores, las bolsas, empresas administradoras de crédito, que comúnmente ustedes las conocerán como las financieras, también casas de cambio, etcétera, etcétera. Que son justamente empresas muy variadas, si bien todas tienen un foco financiero, realmente hay muchas diferencias entre una y otra. Nuestra visión básicamente es, la que nosotros nos hemos establecido, es velar por la adecuada protección de los usuarios del sistema financiero y haciendo un foco, un énfasis en lo que es la solvencia, la solidez y la transparencia de ese sistema financiero. Y entonces, bueno, para organizarnos, para poder ejercer esa supervisión, lo que hemos hecho es, bueno, hemos diseñado un modelo de supervisión que aplicamos a gran cantidad de esas empresas. No se aplica al 100%, pero sí se aplica a varias empresas de estas. Entonces, un poco brevemente comento lo que vienen a ser los pilares o los elementos más destacados de esa metodología. En primer lugar, que intenta ser preventiva y que se basa en 2 o 3 o 4 grandes premisas.
Por un lado, tiene un enfoque proactivo. ¿Qué quiere decir esto? Que o sea, busca obtener la resolución temprana de los problemas. O sea, antes de que el problema se convierta en un problema mayor, tratamos de detectarlo y de tomar las medidas correctivas hacia esas empresas para que eso no signifique problemas futuros que puedan afectar, por ejemplo, la solvencia de la empresa. ¿Eso qué significa también? Significa que uno tiene que estar detectando esas debilidades o problemas y diferenciando además cuáles tienen que ser de atención prioritaria, o sea, cuáles de los problemas que enfrenta una empresa deben atacarse o resolverse en primer lugar. Por otro lado, es un enfoque que tiene un fuerte énfasis en el rol y la responsabilidad del gobierno corporativo de las empresas. ¿Qué quiere decir esto? Hoy día es un término muy utilizado, ¿verdad? Y muy conocido por todos nosotros. En definitiva, nosotros lo definimos como el sistema a través del cual las empresas son dirigidas, monitoreadas, controladas. ¿A través de qué? A través de su dirección, la alta gerencia y todas las estructuras de control que tiene una empresa, como ser, por ejemplo, la auditoría interna, la auditoría externa, el comité de auditoría. Este es un foco importantísimo y quizás me atrevería a decir que es el pilar más importante, que como voy a señalar en breves minutos es donde nosotros hacemos el mayor énfasis, ¿no? Y en la responsabilidad de ese gobierno corporativo y de la dirección de la empresa y de la alta gerencia de gestionar adecuadamente los riesgos y todos los problemas que tiene una empresa. Y otro elemento muy importante también que hace foco este sistema de supervisión o modelo de supervisión tiene que ver con lo que es la gestión de riesgos. ¿Qué significa esto? O sea, es analizar por parte de la empresa, y nosotros como supervisores vamos a tratar de ver de que las empresas lo tengan adecuadamente implementado, o sea, el sistema por el cual las empresas identifican, miden, controlan, monitorean cada uno de sus riesgos, pero además también cómo esos riesgos se interrelacionan, y por eso nos referimos a una gestión integral de riesgos, integral en el sentido de que abarca todas las operativas y todos los riesgos a los cuales está expuesto una empresa. Por supuesto que todo esto está pensado para ser aplicado, como dice ahí, en función de la naturaleza, del tamaño, de la complejidad de las operaciones que lleva adelante una empresa y de su perfil de riesgos. Si bien nuestro modelo es un modelo homogéneo, ¿no?, que es aplicable a todo tipo de empresa, obviamente no es lo mismo cuando nosotros vamos a hacer una observación o señalar un problema en un banco, y por ejemplo un banco sistémico, un banco que pueda tener una incidencia muy importante en todo lo que es el sistema financiero, al señalamiento que le podríamos dar a una financiera de pequeño tamaño o yo que sé, a un corredor de bolsa. Es un modelo que se aplica para todos, pero que se adecua a cada especificidad del negocio. En lo que respecta a los aspectos tecnológicos propiamente dicho, este modelo los evalúa en los aspectos de confiabilidad y eficacia de los sistemas de información y las herramientas de gestión, y en la gestión de los riesgos tecnológicos. Para ello, ¿qué estamos haciendo? Bueno, usamos los estándares COVID, que todos ustedes conocen, en particular, y para la evaluación de la tecnología de información, utilizamos o nos concentramos en el dominio de adquisición e implementación. Eso no significa que los demás estándares no los usemos, sino que esos estándares más bien van a estar apuntando a temas de gobierno corporativo y de riesgo operacional. No quiero abundar demasiado en algunos aspectos
técnicos, esto es simplemente unas palabras de apertura, pero que tienen determinado foco. Pero bueno, ¿cuáles son los riesgos que nosotros estamos evaluando? En términos generales, los riesgos que estamos evaluando son los que ahí figuran, y que, como ustedes ven, bueno, tenemos riesgo, mercado, liquidez, prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, estratégico, reputación y también operacional. De esto simplemente me interesa mencionarles que ninguno tiene mayor peso que el otro. El riesgo operacional, digamos, pesa dentro de la evaluación del mismo modo que pesan todos los demás riesgos. Y bueno, para evaluarlos nosotros tenemos en cuenta tanto elementos cuantitativos como elementos cualitativos. Nosotros, simplemente es como a modo de contexto en donde se dan esta evaluación, les quería mostrar un poco la matriz de riesgos que se elabora, que de alguna manera resume en una calificación para cada uno de los riesgos, bueno, la evaluación que nosotros hemos hecho de esos. Entonces, como ustedes pueden observar ahí, es una matriz no muy particular, es bastante común encontrar este tipo de matrices, en donde en la columna de la izquierda enumeramos todos los riesgos, que como ven ahí son los que mencioné recién. En el de mercado, bueno, se abre en algunos subriesgos, pero los básicos son los que están marcados en color amarillo. Y para cada uno de esos riesgos nosotros definimos o evaluamos lo que llamamos riesgo inherente, calidad de la administración de riesgos, riesgo residual y la dirección. Y en este cuadradito, se me salió de la pantalla esta, pero al final de todo esto, por acá, hay acá al final, como acá en la línea que se diría del riesgo estratégico, tenemos a su vez una medida de resumen de lo que es el conjunto de esos riesgos, que rápidamente les comento qué entendemos por cada riesgo. Por ejemplo, el riesgo inherente, que es el riesgo intrínseco de cada una de las actividades y de los negocios de la entidad, es decir, el riesgo bruto, por decirlo de alguna manera, ¿no? El riesgo por el cual cuando la vamos a evaluar a una empresa, por el tipo de actividad que tiene, recibirá determinada calificación. Como ahí pueden observar, esa calificación puede ser alta, moderada o baja. Lo mismo pasa con la calidad de la administración de ese riesgo. O sea, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que ahí evaluamos cuán bien gestionados están esos riesgos. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que vamos a mirar cómo se identifican, cómo se miden, cómo se controlan y cómo se monitorean esos riesgos. Y en función de eso vamos a dar una calificación a ese ítem, riesgo por riesgo, que puede ser, como dice ahí, débil, regular, aceptable o fuerte. Y finalmente llegamos a lo que sería el riesgo residual, que en definitiva combina estas dos cosas, ¿no? El riesgo inherente, la calidad de la administración de riesgos, llegamos a un riesgo residual, que viene a ser que ese es el riesgo remanente, es el riesgo que la entidad asume para cada uno de esos riesgos, y luego de haber sido analizados los factores con los que mitiga esos riesgos. Y después también tenemos, que no aparece ahí en la presentación, lo que es la dirección del riesgo. O sea, cuál es la probabilidad de que ese riesgo residual a lo largo del año siguiente, en un horizonte de 12 meses, pueda estar modificándose, y en ese sentido lo evaluamos como estable, creciente o decreciente. Bueno, después algunas palabras en lo que respecta a la interrelación de los riesgos. Como yo les mencionaba hace un momento, no solo uno trata de medir cada uno de los riesgos, ¿verdad?, en sus
sus aspectos de riesgo inherente, de calidad de la administración de riesgos y de riesgo residual, sino que también es muy importante que las empresas los miren en forma conjunta e interrelacionada. ¿Y qué quiere decir esto? Por ejemplo, ahí menciono algo que decimos, bueno, un mapa de interrelaciones entre los distintos riesgos. ¿Qué quiere decir esto? Que hay un riesgo, por dar un ejemplo bien sencillo, si nosotros tenemos un riesgo de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, cuyo resultado de riesgo residual ha sido catalogado como alto, difícilmente esa empresa pueda tener un riesgo de reputación bajo, porque hay, de acuerdo a cómo estén gestionados determinados riesgos, van a estar influidos otros riesgos. En particular eso se da mucho con el riesgo operacional, porque incide en muchos otros riesgos. Del mismo modo hay elementos que presentan factores de riesgos comunes para todos los demás riesgos. También cuando hablamos de interrelación de riesgos, lo que estamos haciendo es, para determinados riesgos, evaluar cuáles, o hacerles análisis de estrés a esos riesgos. Es decir, bueno, hoy este riesgo lo visualizamos de esta manera. Tiene un riesgo residual medio, supongamos. Pero ¿qué pasa si existe algún factor que se pueda disparar, que hoy día se prevé, yo qué sé, por ejemplo, la inflación o una devaluación o aspectos de ese tipo, ¿no? ¿Qué pasa si, por ejemplo, cambios en el core bancario? ¿Qué pasa si eso sucede? Y entonces tenemos que tratar de evaluar ante esos escenarios adversos, si se quiere, cómo se modifica esa evaluación de cada uno de los riesgos. No sé si más o menos me van siguiendo, si no me preguntan lo que deseen. Y lo más importante, lo que a mí me gustaría señalar, es esto último que está marcado acá, que sean evaluados al más alto nivel organizacional. Para nosotros es muy importante que para todos los riesgos, y por supuesto como uno más de los riesgos, el riesgo operacional y el riesgo tecnológico, sea definido la estrategia, las políticas sean definidas al más alto nivel dentro de la organización. ¿De qué estamos hablando? Por ejemplo, en una sociedad anónima, al directorio. O sea, quienes dirigen la empresa son quienes tienen que tomar esas decisiones, de estrategias, de definición de políticas. Y la alta gerencia, es decir, o sea, la gerencia general o la gerencia del área específica de cada riesgo, tiene que implementar adecuadamente la gestión de esos riesgos y la dirección controlar que eso se realice. Eso es una cosa que nosotros ponemos muchísimo énfasis, porque si no nos parece que realmente la empresa empieza a tener debilidades. Si hay un riesgo que nosotros consideramos importante, como son todos esos que nosotros señalamos en esa matriz, y no llega a la alta gerencia los problemas y las decisiones importantes que hay que tomar al respecto, nos parece que es un problema. Y como tal, bueno, lo transmitimos a las entidades, pedimos planes para adecuar esa situación, para que nos digan, bueno, díganos cómo van a resolver este problema que nosotros visualizamos. Bueno, en el caso de que esas cosas no sucedan y no se adecuen y no tomen las medidas necesarias, bueno, el Banco Central tiene las potestades para tomar las medidas correctivas que correspondan en cada caso. Y bueno, les voy a comentar una cosa que es muy conocida para todos ustedes, pero que es lo que nosotros vemos desde el punto de vista, bueno, de un supervisor financiero. Bueno, en mi caso, ahora actualmente estoy más que nada enfocada a bancos y a empresas administradoras de crédito, pero en el pasado estuve con empresas de seguros o bolsas o corredores de bolsas, y estos temas se ven con diferente grado de dificultad o de gravedad, si se quiere. Y no estoy revelando nada en concreto de ninguna situación particular, sino que estoy haciendo como un paneo general de cosas que estamos observando, ¿no?
Entonces, bueno, tenemos problemas de seguridad de la información, de diferentes índole o problemáticas. Básicamente hay problemas de falta de políticas claras, falta de revisión de esas políticas, eso es bastante más común, y fallas o ausencias en los controles. Esto es una cosa que suele suceder, por ejemplo, y seguro que ustedes estas cosas las tienen muy ubicadas, problemas en los derechos asignados a los identificadores de usuarios, por ejemplo, blogs de actividad también, que a veces en el devenir del trabajo diario de cada empresa son cosas que a veces se dejan de lado y no se tiene la sistematización y la prolijidad y el método, la metodología para que esas cosas se hagan y se revisen en forma periódica y adecuada. En lo que refiere a los planes de continuidad del negocio, bueno, desde la ausencia de planes, o sea, tenemos cosas más serias o menos serias, pero ha habido de estos... por supuesto que las empresas de gran porte o de gran tamaño, esas cosas como que las tienen más desarrolladas, a veces en empresas pequeñas es más difícil lograr este tipo de cosas. De todas maneras, las soluciones para estos problemas, como les decía, nosotros las miramos con la óptica de que sea razonable al tamaño y a las operaciones que hace la empresa. O sea, obviamente no es lo mismo, por decir, cómo va a desarrollar su plan de continuidad de negocio un banco, por ejemplo, yo que sé, como el Grow o cualquier otro, Santander, a cómo va a desarrollar este tipo de soluciones, yo que sé, una empresa administradora de créditos pequeña. Entonces, bueno, tenemos ausencia de planes, pero más comunes, por ejemplo, fallas en el diseño, aspectos que no están contemplados. A veces también falta de aprobación formal. A veces en nuestras discusiones internas y a veces con las empresas nos dicen, bueno, el plan está, pero no lo aprobó el directorio. Y ahí otra vez, de vuelta, el rol importante que tienen que ejercer quienes dirigen la empresa. Esto tiene que tener la aprobación del directorio. Para nosotros eso es muy importante. Entonces, a veces se ve como una formalidad, y es cierto, es una formalidad, pero no es una formalidad menor, porque puede ser una formalidad menor cuando en una empresa va todo bien, no hay problemas, nunca fallan las cosas, pero habiendo vivido nosotros, como hemos vivido en la crisis del 2002, hay cosas que a veces parecen un poco formales, pero tenemos la experiencia y la seguridad de que esas cosas después se transforman en cosas trascendentes. Cuando vienen los problemas graves, esas cosas tienen que estar sí o sí. Obviamente no es lo mismo que, por ejemplo, que si el plan de continuidad está y funciona bien y falta la aprobación del directorio, no es lo mismo que si se junta un plan de continuidad de negocio débil con debilidades y a su vez tampoco está aprobado por el directorio. Bueno, falta de actualización, falta de pruebas de los mismos, supongo que son cosas que ustedes ven, ¿verdad? Esto es un elemento que a nosotros nos parece que es muy importante, pero que a veces vemos que la política de pronto dice, bueno, esto debe probarse cada, yo qué sé, 6 meses, 1 año, pero eso es que no se cumple. Lo mismo la actualización, que las empresas son dinámicas, tienen nuevos negocios, etc. Y eso no ha sido incorporado a esos planes. Respecto de la gestión de los temas de riesgos de TI, bueno, tenemos temas serios, por ejemplo, como falta de pruebas de respaldo de datos. Después, bueno, aspectos que se suelen dar más comúnmente, por ejemplo, desarrolladores que ingresan a producción, que también, dependiendo del tipo de tamaño, sobre todo de la empresa, puede ser más o menos graves, porque es cierto que hay empresas que tienen una estructura muy pequeña y que a veces dificulta la segregación de funciones, pero bueno, eso tiene que estar contemplado dentro de alguna manera tiene que tener un control. Bueno, fallas en los controles de los usuarios genéricos, problemas de integración de sistemas,
bueno, y otras cosas más. Integridad de las operaciones. Por ejemplo, típicamente en una mesa de operaciones de una entidad financiera no puede pasar que en esa mesa de operaciones las mismas no tengan, por ejemplo, una numeración única y correlativa. Puntos de control interno básicos, pero lo encontramos. De repente tienen una numeración correlativa, pero hay determinadas operaciones que no ingresan, o a veces ingresan todas las operaciones, pero hay fallas en la correlatividad. Por ejemplo, también en lo que tiene que ver con la grabación de llamadas, es necesario en estos ámbitos muy delicados, donde se toman decisiones muchas veces que son telefónicas, que esas llamadas se graben. Entonces a veces, bueno, o hay fallas en la grabación, o por ejemplo no se controlan que esas llamadas hayan sido, que esté funcionando ese sistema de grabación de llamadas. Otros temas, por ejemplo, la gestión de los servicios tercerizados. Hoy día, ustedes lo saben muy bien, gran parte de la actividad de muchas empresas está tercerizada en otras empresas, pero ¿quién es el responsable de eso? Bueno, la empresa que está dando esos servicios a tercerizar. Nosotros obviamente entendemos que es muy responsable la empresa que está dando esos servicios a tercerizar. Entonces, por ejemplo, una vez que uno terceriza esos servicios, bueno, que esos servicios sean adecuadamente controlados, que haya unos niveles mínimos de prestación claramente definidos. Después también, bueno, hay fallas contractuales que, como siempre digo, mientras las cosas vayan bien y no haya problemas, justamente no hay mayor problema. El problema se genera cuando las cosas empiezan a ir mal. Nosotros a veces en el diálogo fluido que tenemos con muchas de las empresas, a veces sabemos que algunos aspectos resultan como un formalismo, pero en realidad ese formalismo funciona, puede no ser necesario cuando las cosas van bien, pero sí es importante cuando hay que ejecutar determinado contrato de determinada manera. También problemas en la gestión de la base de eventos de pérdida por riesgo operativo. Esto es una cosa que las empresas hacen ya bastante tiempo. Hay diferentes grados de avance en estos temas. Además es un requerimiento obligatorio por parte del Banco Central que tiene que informar a esa base de datos, pero bueno, hay problemas de integridad, hay problemas a veces de la confiabilidad, de cómo se está haciendo eso. Nosotros vemos que hay una evolución favorable en ese sentido, pero todavía me parece que tenemos mucho trabajo que hacer en esos aspectos. Problemas de cumplimiento como parte del riesgo operativo, nosotros miramos cómo esas empresas están cumpliendo con sus obligaciones. Acá hay un montón de cosas, pero simplemente para no extenderme, hay fallas en los reportes internos que hace la propia empresa, pero también hacia terceros, incluyéndonos a nosotros, a los de la superintendencia, y también incumplimiento de normas, errores en contabilización, etcétera, etcétera. Esto es un tema amplísimo, pero que afecta la evaluación del riesgo operativo. Bueno, algunos desafíos, no voy a adentrarme en esto, pero que hay además presentaciones específicas, pero por ejemplo el cloud computing, ahí nosotros tenemos, yo qué sé, desde el procesamiento completo en la nube hasta solo el almacenamiento de datos para copias. Ya tenemos algunos planteos en ese sentido y nos estamos preguntando y evaluando y tratando de ver qué vamos a hacer con eso. Sabemos también cómo los tratan en otros países, pero para nosotros es un tema importante porque, bueno, a veces la corriente y la ola nos lleva a que todo el mundo termina yendo por un camino y uno a veces duda de ir si por ese camino o no, pero bueno, son cosas que estamos analizando. Para nosotros hay riesgos en temas de seguridad, como pueden ser la confiabilidad o la disponibilidad. En lo que a nosotros concierne también nos preocupan los riesgos de acceso a la información por parte nuestra, que para nosotros es una tarea vital. Quizás nosotros a veces tenemos un pequeño sesgo de todo lo que pasó en la crisis del 2002, pero eso también ha dejado muchas enseñanzas. Y entonces justamente nos ha pasado de que bancos muy importantes, resulta que cuando uno tenía que hacer, lamentablemente, ¿no? Porque a nadie le gusta tener que tomar esas medidas, pero cuando se tuvo que intervenir en determinados bancos,
de pronto uno se veía en ese momento que no tenía acceso a una información muy relevante. Bueno, por supuesto que de aquel entonces hasta fecha se han ido tomando medidas y se cambió la forma de trabajar, y son cosas que uno trata de evitar. Entonces, a modo de conclusión y para ir cerrando estas palabras de apertura, el mensaje que queremos transmitir es que desde la superintendencia nosotros evaluamos todas las empresas del servicio financiero, del sistema financiero, por supuesto con un énfasis en las que tienen un enfoque sistémico, si se quiere, como son los bancos, como son las AFAPs, etc. Pero también a las otras aplicando el modelo con adaptaciones a su tamaño y a su negocio, ¿no? Y entonces nosotros ponemos énfasis en lo que es la gestión de riesgos y también en lo que es el riesgo operativo. Y como les comentaba, y vuelvo a insistir, porque me gustaría que si de algo se acuerden de esto, es eso, es que las decisiones tienen que ser tomadas por la dirección, por la alta gerencia ejecutadas, y que para nosotros el riesgo operativo y el riesgo tecnológico son trascendentes. ¿Por qué? Porque, bueno, como ustedes saben, el riesgo operativo no es un riesgo que se tome como a diferencia de los otros para generar un retorno específicamente, sino que justamente es un riesgo que está presente por su propia definición y porque atraviesa toda la empresa. Y eso justamente afecta a toda la empresa, pero además en lo que es el contexto de los demás riesgos. O sea, afecta a cada una de las actividades de la empresa, pero también afecta a otros riesgos, lo que puede llevar a que en el total y sumado, en esa integralidad de riesgos, podamos tener problemas importantes. Entonces, por lo tanto, finalmente lo que les quisiera decir es que, bueno, que en estos 2 días, hoy, mañana, los temas que se van a estar tocando, por lo que vemos en la agenda, son temas muy importantes. Por eso nos parece que eventos como resultan una instancia para nosotros ineludible para poder justamente actualizarnos, o sea, ponernos al día con una cantidad de cosas que están pasando, discutir algunos temas, inquietudes que tengan, y que nosotros desde el Banco Central y la Superintendencia nos parece muy importante, y bueno, tratamos también de hacer y obrar en ese mismo sentido. Así que bueno, muchas gracias, y bueno, sigue adelante el evento. Ahí tienen mi dirección de correo por si quieren en algún momento alguna consulta o lo que sea. Quedo a las órdenes para todos ustedes.